Ok, bueno, siempre borramos los audios porque nos han dicho que en las campañas presidenciales en Sudamérica algunos políticos y movimientos políticos copian o plagian conceptos, copian y plagian canciones y mucho más delicado con el tema jurídico. En los dos capítulos que fueron borrados, estamos en el monitoreo de medios en el Ecuador. Y es sumamente preocupante lo que está pasando en el Ecuador, en el tema jurídico, sumamente preocupante. Mucho antes el Partido Socialista no hará un pronunciamiento público, una postura sobre este tema que también lo adoptará muy anticipadamente, Gonzalo. Bueno, yo le agradezco, estaremos en contacto para saber cómo va marcándose el ritmo de este. Quedan poquitos días para ese pronunciamiento. 22 de diciembre, ha dicho la presidenta de la comisión, estará el informe y vamos a ver cómo sale todo esto. Le agradezco por su apertura, por darnos su criterio y comentar que es uno de los temas noticiosos y delicados del momento que vive el país. Ha sido muy amable el legislador asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano y miembro de la comisión que estudia el caso Encuentro. Buenos días. Gonzalo, hasta el 22 de febrero. ¿22? ¿Qué dije? Siempre. Sí, de febrero, tienes razón, ya. Claro. Listo, Gonzalo, gracias. Nuevamente, ¿no? Que pase usted muy bien, un buen día. Vamos con las noticias de Ecuador Radio, con Juan Carlos Vanegas. Enseguida estaremos escuchando a la doctora Jimena Garzón, exministra de Salud, el juicio político en su contra, la censura y algunos detalles de la administración de salud pública en el país que queremos conversar. El correísmo, con Leonidas Issa, con ahora es la fiscal, ¿no? Y un presidente que se la pasa peleando con todo el mundo, hablando de cualquier cosa menos de lo que tiene que hacer en sus mensajes a la nación. Ahora es contra el periodismo también, ¿no? Ahora se la agarró contra un medio digital. Entonces cada intervención del presidente es para lanzar ataques en contra de un personaje o de una institución específica, pero nunca nos dice cuántas escuelas inauguró, cuántos colegios inauguró, cuántos hospitales inauguró, cuántas carreteras está mejorando ahora que más del 40% de la red vial estatal está hecha trizas y que vamos además a un feriado. Así que si va a salir además, hágalo con cuidado porque las carreteras están en pésimo estado. Entonces, mientras tanto, el presidente que siga nomás hablando de cualquier otra cosa menos de lo que tiene que hacer. Top Shows te brinda una oportunidad única, irrepetible, asistir a la despedida de los escenarios del grupo humorístico musical más brillante del último medio siglo, Le Luthier. Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras. No te puedes perder Más Tropiezos de Mastropiero, el nuevo espectáculo de Le Luthier en su gira mundial de despedida. Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy. Por suerte no le debe mucho. Única presentación en Quito, viernes 14 de abril, 20 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín y Paseo San Francisco. Con tarjetas Produbanco, 3, 6 y 10 meses sin intereses. Le Luthier por última vez en escena. Un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo. Te lo trae Top Show. Esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y cambiarlo por un Chery 0 kilómetros. Visita ya tu concesionario Maresa Center Chery y aprovecha beneficios especiales. Crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Chery con gran equipamiento, seguridad y la mejor tecnología desde $16,890. Te esperamos en Maresa Center, Quito y Guayaquil. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. ¿Qué esperas? Tu marca ya puede estar en Blue. Escríbenos a publicidad@blueradio.es. Publicidad@blueradio.es. Fin del bloque comercial. Seguimos con la música que a ti te gusta.
What's up, Blue Radio 101.3 FM, Quito, Ecuador. The top 40 track. Visítanos en Quito, Avenida González Suárez y Orellana. Reservas al 099-1665-000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime. No saben hablar ni en La mayor español. cobertura de Chevrolet llegó a Quito. Indoauto trae disponibilidad inmediata para que puedas arrancar con tu Chevrolet 0 kilómetros esta temporada. Cada 150 kilómetros de Quito a Guayaquil encuentras una agencia Indoauto. Atrévete a recorrer Todos los el podcasts lindo que son territorio con los creados mejores y ventas puestos en el... servicio. Recuerda que en que Indoauto esto quede muy tenemos un claro. Chevrolet para todos. Todos los Encuentra nuestra podcasts, agencia en Quito, en la avenida Amazonas 1780 por y en responsabilidad mediática, hemos aportado a la eficiencia de las que son publicados en nuestra red de podcast con nuestras cadenas afiliadas, tienen un backup de audio para descargo tanto legal como jurídico y derecho de réplica. Espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada. Sistemas de videovigilancia y accesos en tiempo real para la seguridad de hogares y negocios. La competencia S.A. Seguimos 60 años escuchando soluciones eficientes y flexibles las radios. adaptadas a nuestros clientes. Visítanos en www.competencia.com. Lagario Reyes, Lagario. Llega a Ecuador Ara Malikian, el genio del violín. 7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 minutos ya en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Virgilio Hernández, parlamentario andino, ex asambleísta, dirigente político que nos acompaña para analizar esta coyuntura. Virgilio Hernández. Vamos a Gobierno escucharle nacional. a Virgilio Hernández. 10, 11 días, no estoy muy Súbele el segura, volumen. un poquito más de una semana, el presidente de la República hacía un llamado a la unidad nacional, a las diferentes fuerzas políticas a conversar, a dialogar por el bien del país, decía el presidente de la República, y hace un par de días ha vuelto a atacar a todos los dirigentes políticos, a las entidades, ha ido incluso contra la justicia, contra la fiscalía y contra la prensa. ¿Qué evidencia ese discurso del presidente de la República, que por cierto ahora intenta dar golpes de efecto acompañando a la policía en operativos en las zonas peligrosas de Guayaquil, y donde es recibido por Golpes la de ciudadanía efecto, con bueno, reclamos precisamente por esa vamos inseguridad que se progresando vive, en el país en general y en especial en conceptos políticos. por Figuretti, el presidente tuvo los reclamos de la Avanzamos 3 pasos, retrocedemos 5. ¿Cómo analizar esta situación por la que atraviesa el Golpes gobierno de nacional y hasta efecto. qué punto estos golpes de efecto le pueden dar algún tipo de resultado? Muy buenos días, siempre Golpes un de gusto poder efecto. estar con ustedes. Gobernando Por eso el 87% con golpes de de efecto. ecuatorianos Hace no algunos vemos al presidente meses Molazo, porque su opinión pusimos cambia. en nuestro Ahora blog se ha lo que mejorado significa mucho, de 7 en gobernar 7, pero con golpes el de 7 efecto. febrero salió a reconocer, dicen que además ese reconocimiento no estuvo exento también de tensiones, que previo a eso hubo un reclamo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral respecto de los resultados de la consulta popular. Introducción de poder. Otra vez el presidente es el mismo de estos últimos 21 meses, un botafuego contra todo, contra todos, básicamente contra los periodistas que han puesto en escena estas denuncias escandalosas respecto de lo que pasa en las empresas públicas, y ya no solo de lo que pasa en las empresas públicas, sino de estas posibles conexiones. Injerencia de con la funciones. mafia albanesa. ¿Sí? Y además, junto con los periodistas, a todos los sectores. Es un causal de para una u otra destitución manera, del presidente del incluyendo la Ecuador, Asamblea, viene desarrollando una investigación según la respecto de Constitución del estos Ecuador. hechos que, vuelvo a decir, ya son Arrogación de escandalosos, funciones. bochornosos, ya no solo para el presidente de la República, fundamentalmente para el país, porque mientras esto pasa, mientras esto sucede, mientras el presidente de toda Una amenaza es una arrogación de función, una amenaza pública o privada por parte de una persona que tiene poder político. Es una arrogación de funciones. Bueno, más allá de arrogación de funciones, incluso es un delito penal. Esto es lo fundamental. Y mientras esto sucede, los problemas del país ahí solo se profundizan. Y con razón, la ciudadanía... A clases de esgrima político ahora. Y esto es una olla de Bueno, presión veamos cómo que está puede reaccionando tener Twitter a lo que múltiples está pasando en el posibilidades Ecuador. a través de las cuales se resuelva. Tenemos algunas cuentas que seguimos Primero, bienvenido. Buenos que días. son importantes Yo quisiera, referentes. Profundizar un poco más la lectura de este momento, incluso planteando la posibilidad de salir de esta espiral horrible a la que nos han conducido durante estos años,
de una permanente violencia en la que se conjugan muchos factores. Y ustedes han sido víctimas de eso, la persecución. Es verdad que hay una publicación... Bueno, vamos en Sudamérica. El expresidente de Bolivia, el señor Evo Morales Ayma, se solidariza con el presidente colombiano, textual en su cuenta de Twitter. Nuestra solidaridad con el hermano Petro Gustavo, declarado injustamente como persona no grata en Perú por defender la vida, democracia y libertad del pueblo peruano, sometido a la peor represión estatal de los últimos años. Esta declaración, el clamor de la refundación y de una asamblea constituyente. A propósito del resultado del 5 de febrero, Petro Gustavo, el demócrata progresista de Colombia. Ya tenemos las fotitos de Colombia. Los vamos a poner en el podcast de la comunidad. Bueno, estos periodistas y estos medios también cumplen el rol político, pero hay que poner como un paño de agua tibia en todo lo que está pasando en el país, por lo mismo que les pasó a ustedes. Y fíjese la declaración que ayer en este medio de comunicación dio Francisco Jiménez sobre el caso Sobornos. Así tenemos en nuestra bandeja de entrada aproximadamente 80 cuentas de mail que siempre verificamos todos los días para conocer si es que están funcionando o no. Esto se conoce como feedback. Siempre es importante tener un feedback diario con los medios de comunicación que trabajan con nosotros. Durante las protestas de junio de que estuvo financiado por el narcotráfico fue irresponsable. Entonces, es momento que feedback es una palabra en inglés que significa retroalimentación o ping pong. Yo hago ping, tú haces pong. Es fundamental que en un momento así se puedan ver evidentemente todas las salidas que pueden existir a una crisis como la que vivimos, porque existe una crisis que es múltiple. No podemos dejar de ver. Podemos definir esta crisis política como grave conmoción social. Definir qué significa la palabra conmoción. Hay una crisis profunda. ¿Y qué significa la palabra social? Nos preocupa, creo que nos desgarra respecto al tema migratorio. Y también hay una crisis conmoción. Política. Eso es indudable. Hay una crisis política porque hay un gobierno al que no le cree el 87% de ecuatorianos, al que no le apoya el 85% de ecuatorianos. Hay una crisis política porque el gobierno no tiene conmoción social con los que pueda moverse en la Asamblea Nacional. Hay una crisis política porque el gobierno en las elecciones pasadas no gana una sola de las prefecturas y creo que no gana. No creo que haya una conmoción social en el Ecuador. Alguna presencia a nivel de listas, pero no gana la representación ni de ciudades ni de provincias. Hay una crisis profunda porque el gobierno ensaya una consulta popular. No estoy de acuerdo con este político. Salvación como una boya y sin embargo fracasa. Hay una crisis profunda. Que un movimiento social haya perdido unas elecciones no significa que haya una conmoción social, ni tampoco una crisis. Que la primera salida o que una de las salidas que puede existir es que el gobierno se mantenga y mucho cuidado con lo que voy a decir, a sangre y fuego. Es decir, también a sangre y fuego es una frase incendiaria. Puede haber una respuesta reaccionaria y una que puede, las declaraciones y que el Poder Ejecutivo tenga un dictador o un aprendiz de dictadorzuelo en el Poder Ejecutivo que llame a amenazar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y que busque apoyo político en la policía y el ejército, que lo proclamaron dictador. Eso sí puede ser una crisis social. La democracia es una crisis social. Es una amenaza a los sectores políticos que vienen llevando adelante el proceso de investigación en la Asamblea. Entonces, la salida que está pensando el gobierno... El querer deslegitimar a la Asamblea es una salida de... sí es una medida autoritaria. En las democracias existe lo que se conoce como independencia de funciones o independencia de poderes.
En las sociedades modernas existen 5 poderes.